Gracias y buenos días. ¿Qué dice el director general de INRA, Luis Mercader, a quien hemos buscado para escuchar lo que tenga que decir en medio de este debate? Y yo insisto, respetemos a las audiencias, respetemos al público, ofrezcámosle más que un discurso repetido una y mil veces con los mismos términos en transmisiones de radio, más bien ofrezcámosle al público la información directa y lo que tengan que decir, en este caso los involucrados. Por eso aprecio a De Zúñiga que nos dé su explicación del tema de las audiencias, y por eso agradezco a Luis Mercader, que es el director general de INRA, que esté en la línea telefónica y pues diga lo que tenga que decir. Buenos días, Luis, gracias por estar aquí esta mañana, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días, y reconozco que hayan permitido que nosotros también expliquemos esta situación. Al contrario, agradecidos estamos porque es importante decir pues lo que tengan que decir, porque estamos frente a algo en donde, como se ha dicho, alguien está equivocado o miente, porque efectivamente no puede mostrarse a la sociedad y a los anunciantes y en general a nadie, pues resultados tan disparatados. Luis, que ese es el tema. ¿Qué dices tú como director de INRA? Mira, los resultados tan disparatados son provenientes de las personas que no conocen y que empiezan a decir datos que realmente son falsos. En el caso de los señores Aguirre, pues dan datos erróneos, falsos, infundados y de mala fe. Es como si yo te digo que una persona mide 1,80 centímetros y después otro te dice que mide 71 pulgadas. Y como 1,80 es diferente a 71, pues entonces no coinciden, ¿verdad? Pues claro que no coinciden, porque uno es pulgadas y otro es metros. Es el caso, por ejemplo, cuando nos comparan a nosotros con las otras mediciones. Están comparando rating con alcance, imagínate. Y de ahí parte, pues obviamente, una discusión de que es disparatada la diferencia. Pues naturalmente que es disparatada. A ver, Luis, tú dices, están midiendo manzanas y peras, entonces, ¿por qué no nos explicas técnicamente qué es una cosa y qué es la otra? Miren, primero son mediciones muy distintas. Como acaba de explicar Carlos de Zúñiga en Ipsos, ellos están manejando un aparato celular con una aplicación y lo que ellos captan es el sonido. Y nosotros lo que hacemos es entrevistar a personas. Ahí hay una gran diferencia fundamental. Segundo, nosotros lo que hacemos son 13,000 entrevistas en el Valle de México. Ellos tienen un panel. Cualquier estudiante de estadística sabe que los paneles, sus resultados son válidos solamente para el panel, no para la población en general. Nosotros hacemos 13,000 entrevistas en población general. Es decir, son estudios completamente distintos y diferentes. No hay manera de compararlos. A ver, Luis, déjame aquí detener. Digamos que puedes medir una cosa con diferentes métodos, pero estás midiendo lo mismo, o estás aquí diciendo que lo que se miden son cosas diferentes, o estás a ver, se trata de medir audiencias, se trata de saber a quién se escucha más, por decirlo muy simplificadamente. Claro, y tienes que ir a población general. Y entonces, con un panel restringido al número de panelistas que tengas. Esa es la principal diferencia entre las dos. Pero te pregunto, ¿miden lo mismo? ¿Ambas cosas pretenden medir audiencia, sí o no? Ambas pretenden, claro. Que de eso se trata, ¿no? Entonces, ambas cosas de diferentes maneras pretenden medir audiencias, que el resultado es disparatado, ese es el asunto. Tú dices, no es disparatado porque miden cosas diferentes, pero estás midiendo audiencia, Luis. Sí, no, pero son dos métodos diferentes, son dos universos diferentes, son dos muestras diferentes, ¿verdad? Cuando tú tomas una muestra, pues te va a salir el resultado de esa muestra. Cuando tomas otra muestra, pues sale otro resultado distinto. ¿Pero qué me quieres decir, Luis? ¿Que no sirve lo que hace Ipsos? No, claro que sirve para el fin que ellos están planeando. ¿Qué sería cuál, a diferencia del de ustedes? Mira, nosotros tenemos anunciantes a centrales de medios, a agencias de publicidad, a gobierno durante muchos años, y estoy cierto de que todos ellos miden su inversión publicitaria y saben lo que están haciendo. Nadie durante los últimos 30 años ha invertido su dinero sin saber los resultados. Tú tienes clientes como las grandes cadenas de autoservicio que invierten todos los días mucho dinero en radio, y ellos tienen el resultado en sus cajas registradoras de que el radio funciona, y funciona conforme los ratings que INRA les ha proporcionado durante los últimos 20 años. La Secretaría de Salud, por ejemplo, durante años hace campañas de vacunación y evidentemente mide a quién le están llegando esos mensajes y cuántas gentes han sido vacunadas. Es decir, se ha medido, se ha podido medir y saber que realmente hay resultados.
O sea, no estamos ante algo improvisado como se pretende. El que está confundido es el señor Aguirre o los señores Aguirre. Si ellos no lo han hecho, bueno, pues porque desconocen el tema. Pero todo el mundo sabe y mide en la radio y su inversión publicitaria. Te juro que nadie va a tirar su dinero durante tantos años. Dime una cosa, tú dices, nosotros medimos rating y los otros miden alcance. ¿Podrías definir qué cosa es una y qué es la otra? Sí, te lo puedo definir. Bastaría con que los señores Aguirre se hubieran comparado los ratings nuestros con los ratings de Ipsos y entonces estarían midiendo las mismas cosas. Pero como compararon una cosa con otra distinta, pues obviamente los resultados son totalmente distintos. Rating es el porcentaje de la audiencia, y tú tienes el 100% de la audiencia, el rating es simplemente el porcentaje de esa audiencia que está escuchando una estación de radio o viendo un canal de televisión. Para dar el ejemplo más simple de todos, el único programa de televisión que ha tenido 100 puntos de rating en toda la historia de la televisión mexicana fue el alunizaje, cuando el Apolo llega a la Luna. Es el único que ha tenido. Un partido de México mundial tendrá 70 puntos de rating, es decir, el 70% de la población está viendo ese programa. Eso es el rating. Así de simple. Y alcance son personas distintas que han sintonizado una estación de radio o de televisión en un día determinado, o en un mes, o en un periodo determinado. La diferencia pues es evidente, no tiene nada que ver el alcance con el rating. Bueno, para efectos de saber, por decirlo de esta manera, Luis, para efectos de saber quién es el más escuchado, ¿qué sirve para saber ese punto? Bueno, mira, yo te pondría un ejemplo. Una estación juvenil tiene un alcance mucho mayor. ¿Por qué? Porque los jóvenes sintonizan una estación en pequeños y breves momentos. Es decir, están escuchando la música que les gusta y entonces brincan de una estación a otra. Entonces una estación juvenil tiene un alcance mucho mayor que una estación hablada, porque una estación hablada pues escucha el noticiario, si no completo, cuando menos en 5, 10, 15 o hasta una hora completa. Entonces el alcance de una estación hablada siempre va a ser mucho menor que el alcance de una estación juvenil. Así de simple. A ver, déjame usar nuestro caso, pues ni hablar somos nosotros, ¿verdad? Pero déjame ponerme como ejemplo. Si dice Radio Centro, Carmen, estás en primer lugar, tú dices estás en primer lugar de alcance. Si yo te pregunto a ti, me dices estás en 25 de rating, ¿así es? Así es. Nosotros decimos que estás en 25 de rating. O sea que estoy perdida, para decirlo claro. No, para nada. ¿O qué me quieres decir? ¿Mañana renuncio o qué voy a hacer? 30 años, a ver, 97.7 ha sido una estación juvenil. A ver, perdón, te interrumpí. Va de nuevo. Sí, mira, estás en una estación juvenil, estás en una estación de 97.7 que durante los últimos 30 años ha sido muy exitosa entre los niños de 8, 17, 18 y 22 años máximo. O sea, es una estación juvenil de toda la vida, ¿no? Entonces, ponen una estación hablada, de pronto una estación juvenil haces hablada. Pues el señor no sabe de radio, ¿verdad? En cambio, tenían a Radio Red, que era toda la vida una estación hablada, y ahora resulta que tampoco es hablada, es otra cosa. Es decir, esos cambios son absurdos. Es de alguien que no conoce la radio o que está haciendo pedazos la radio. ¿Pero qué tendría que ver? A ver, déjame ir aquí. Tú dices, era una estación con este perfil, se cambia el perfil. Bueno, sí, se cambia el perfil y la gente empieza a entender que los que salen hablando de noticias ya están en esa estación y formas una barra programática y estás en ese proyecto para hacer esa estación de noticias y de debate. ¿Cuánto, según tú, se tarda la gente en darse cuenta que si quieren seguir, déjate de tu amiga Julio Hernández López o a Lupita o a Sergio o a los que están en esta barra? ¿Cuánto tiempo se tarda la gente en saber que estamos ahí? Mira, hay que entender primero que la radio es un hábito. ¿Cuánto tiempo cambias un hábito? Mínimo, en el caso del radio, mínimo tardan 6 meses en que la gente empiece a darse cuenta que esa estación dejó de ser juvenil y ahora es noticiosa. Y además cambias completamente la audiencia. Tienes que borrar a todos los muchachos y tienes que atraer a la gente que le escucha noticieros. Tienes que cambiar también los niveles socioeconómicos. 97.7 estábamos hablando más bien de C medio para C y D. En el caso de los noticiarios, pues obviamente C medio para arriba. Es decir, cambiaste niveles socioeconómicos, cambiaste edades y cambiaste el tipo de estación. O sea, ¿tú crees que tengamos remedio y que algún día salgamos del 25? No, claro que sí. De hecho, están subiendo, pero no, bueno, es que ya nos das, a ver, ¿estamos subiendo? ¿Poco, mucho, regular? Bueno, ahí sí tendría yo que hacer el análisis.
comparativamente qué pasa con ejemplos como este, en donde una estación que ha sido juvenil durante los últimos 30 años, de pronto la haces noticiosa. Ajá. ¿Verdad? Pues, esta sería la comparativa real. Pero tú dices, en 6 meses lo sabremos, ya vamos cumpliendo esos 6 meses, más o menos. Exactamente. Los hábitos no se pueden cambiar de un día para otro. ¿Y en qué momento eso se puede identificar? O sea, la apuesta de cambiar la naturaleza, el perfil de la estación en cuestión, que es la 97.7, pues ya está hecha y estamos en curso de esta alianza con nosotros y con los colegas de la demás barra. Bueno, hay que tomar otros factores en cuenta. Por ejemplo, la gente que escuchaba a Carmen Aristegui ya por internet y bajo demanda, es decir, bajo demanda yo la escucho cuando yo tengo tiempo y cuando yo puedo en mi computadora, y porque a mí me gusta escuchar a Carmen, difícilmente te va a buscar en un horario específico, en una estación específica que no sabe ni en dónde está, cuando ya te localicé en mi computadora con mayor facilidad. Es decir, Carmen está compitiendo contra Carmen. A ver, ¿eso qué tiene que ver? No, pues sí tiene que ver. ¿Me estoy compitiendo contra mí misma por el online? A ver. Y ya no te van a buscar en radio, es evidente, ¿no? Ni modo que te escuchen en radio y además en la computadora. Pero hay momentos y horas y la gente se está bañando y la gente sale en el coche y la gente llega a su oficina. Y pueden oírte en la computadora y te pueden oír en el radio. Claro. Etcétera, etcétera. Y te pueden oír diferentes personas también. En la radio hay diferencia, ¿verdad? Pero a ver, vamos de nuevo a nuestro caso. Tú dices, se equivocaron los Aguirre y es decisión de los Aguirre de cambiar la estación 97.7 y tal cosa. Pero a ver, el efecto que está causando todo esto es que un planteamiento de Radio Centro están midiendo mal los de INRA. Y ya se dijeron muchas cosas al respecto. Propone Francisco Aguirre, el presidente de Radio Centro, que los auditen. ¿Qué dices tú? Para disipar el tema, ¿estarías dispuesto a una auditoría, a una revisión técnica en donde se explique si rating, si alcance, si metodología, si transparencia? Por muchas razones, tú como INRA, Luis Mercader, ¿estarías dispuesto a un ejercicio de esa naturaleza? Ipsos, con quien hablamos hace ratito, y tú sabes que Ipsos es una empresota tremenda, dice, no tendríamos problema. ¿Qué dices al respecto de este planteamiento que hace Radio Centro? Mira, el planteamiento que ellos hacen es de mala fe, porque ellos saben perfectamente que ya nos hemos auditado con Deloitte, ya nos hemos auditado con Ernst & Young, ya nos hemos auditado con la UNAM. ¿Qué te da entonces? Bueno, lo que pasa es que hay una norma que el Consejo de Investigación de Medios en México, que funciona desde hace 25 años y que es la autoridad colegiada y que sabe de medios, es los que tienen una norma. Ellos acaban de autorizar una nueva norma. Y hay un procedimiento, se propone la norma, se revisa la norma, se autoriza la norma, se selecciona el auditor, se selecciona la capacidad de los auditores y se hace la auditoría. En ese proceso estamos y todos los que estamos metidos en medios y en la medición de radio lo sabemos y él también lo sabe porque él es parte del Consejo de Investigación de Medios. Sin embargo, lo que quiere hacer es un ruido con declaraciones erróneas y falsas infundadas, porque es esto conocido por todos los que estamos en el medio. Bueno, dime una cosa, para seguir con el ejemplo nuestro, que es el único que tenemos a la mano, ¿alguna vez INRA nos midió como, por decir yo, como directora de medios, directora de programas de radio en los últimos muchos años, ¿alguna vez me mediste como primer lugar con INRA? Sí, claro, cuando estabas en MBS. ¿Con rating o con alcance? Radio. ¿Con rating y con alcance? Con los dos, si estabas en los primeros 3 lugares, siempre. ¿En rating? También en rating. ¿Pero en primero o en tercero? Bueno, bajabas del primero al segundo al tercero, te movías del 1 al 3. O sea, que estábamos en ese rango. En ese rango. No es gratuito lo que estoy diciendo, suena una especie de regodeo, pero lo estoy diciendo porque al final de cuentas estamos en este ejercicio donde tú dices, bueno, en aquellas mediciones de MBS sí estabas en primero o en tercero o en segundo o en ese rango. Pero midiendo rating y midiendo alcance, ¿tú lo mides también? Medíamos también y evidentemente el alcance es mucho menor porque no te puedes comparar con una estación juvenil en donde el muchacho está sintonizando en 1 hora 5 estaciones cuando que el que está escuchando un noticiero pues es fiel durante toda la hora. Esa es la diferencia. A ver, Luis, ahora déjame decirte, sinceramente me cuesta trabajo porque somos nosotros también decir que si estuvimos 4 años fuera de la radio por razones de censura y lo que aquí hemos explicado ampliamente en todo este tiempo, pero al final de cuentas te pregunto en tu mirada de las cosas, si en algún momento estuvimos medidos de esa manera por ti,
Ahora tú me dices que por estar en una estación de la Ciudad de México, 97.7, porque se cambió de juvenil a noticiosa, vamos al 25, ¿esa es la explicación? ¿O le agregarías algo? Bueno, sí le agregaría que estás compitiendo porque la radio es una de las medios por donde te escuchan, pero hay otro medio muy importante que es el Internet. Y ahí nos los estarían reportando, pero no a través de la radio, no de 97.7. O sea, ese rating no se lo vamos a dar a 97.7, se lo vamos a dar a otros. A ver, perdón, me perdí ahí. ¿Qué dijiste? ¿Cómo se entiende esto? Sí, es decir, la gente que diga, escuché a Carmen Aristegui, se le va a preguntar también por qué medio. Y si la gente nos dice por Internet, pues se le da la mención a Internet. Si nos dice por 97.7, se le da mención a 97.7. Ya nos deberías contar qué te contestaron. Bueno, nosotros reportamos ambas, ¿eh? ¿Y qué sucedió ahí? No, pues se le da el rating a 97.7, el que le corresponde estrictamente. Bueno, ese es un tema también para debatirse, el asunto de el online y demás. En nuestro caso, bueno, es esta alianza de online con la radio, pero hay otros casos donde las transmisiones de radio se también replican o retoman en redes, o no en redes, en online. Sí, claro, cuando alguien dice, yo escuché a Carmen Aristegui, pues se le tiene que dar el rating a Carmen Aristegui, pero no al 97.7, si no lo escuchó en 97.7. Es decir, si un anunciante va a anunciarse en 97.7, pues tiene que saber el rating preciso de 97.7, no de Carmen, porque Carmen se está escuchando en 2 o en 3 distintos medios. Bueno, ese es un tema ahí para analizarse, el asunto de la presencia en plataformas de los comunicadores, porque pues ese es el tema. Tú tienes un programa como el que puedas oír en la televisión y lo ves también que se está retransmitiendo en Facebook, por ejemplo, en una compartición de audiencias. Sí, así es. Ahora los medios son diferentes medios y puede ser exactamente el mismo programa. Ahora, bueno, Luis Mercader, director general de INRRA, estamos frente a un asunto donde hay un cruce de acusaciones de todo tipo. Yo por eso digo que es muy importante escucharte en directo, como escuchamos a Ipsos, y vuelvo a decir, hay que respetar a la audiencia y que la audiencia tenga las informaciones de los involucrados directamente, más allá de nuestra propia opinión, que la tenemos y la hemos externado. Pero en este momento estamos frente a algo que, si me permites, a grandes rasgos genera una desconfianza al auditorio, supongo que a los anunciantes, supongo que el gobierno de México tendrá que decir, caray, ¿dónde vamos a poner el dinero y con qué criterios? Eso se tiene que resolver, Luis. ¿Qué propones? Bueno, mira, yo creo que no se tiene que resolver, yo creo que se está resolviendo durante los últimos 20 años y de manera muy clara. Te juro que cualquiera que aquí hace una campaña, un anunciante cualquiera, sabe exactamente cuánto invierte y sabe cuántos impactos está tocando y está midiendo su inversión publicitaria contra impactos, contra rating y contra los resultados en la caja registradora. O sea, no se invierte nada más así, se invierte con toda precisión. Te pongo el caso de las campañas de vacunación. Ellos saben exactamente en dónde dar la campaña y a cuántas gente le están llegando. O incluso si son las mamás las que están recibiendo esa información y lo ponen en los horarios y en las edades de mujeres que son madres, que son las responsables de que la vacuna se le aplique al niño. O sea, la inversión publicitaria va muy bien dirigida y eso durante muchos años. En México somos especialistas, o sea, no somos aficionados como pretende el señor Aguirre. Aquí la gente sabemos lo que hacemos, no me refiero solo a INRRA, la investigación, sino a las centrales de medios, a los publicistas, a los anunciantes, es gente muy profesional. ¿Con qué elementos, con qué mediciones, según tu experiencia, Luis Mercader, toman las decisiones los anunciantes? ¿Con todas las empresas o tienen unos unas y otros otras? ¿Cómo funciona la industria? Bueno, la industria es muy simple. Yo hago mi pauta, hago mi inversión, hago mis cálculos de a cuántas gentes le voy a pegar, de acuerdo al rating o de acuerdo al alcance, dependiendo de lo que yo desee, selecciono mi target y en ese momento hago mi pauta, hago mi inversión y después mido si realmente esa inversión pues dio resultados. E incluso me mido contra la competencia. Es decir, usan varias mediciones y cuando se topan con Ipsos, con Nielsen y con INRRA, tienen que valorar resultados eventualmente diferentes.
Bueno, yo te puedo decir que nosotros les vendemos a todas las centrales de medios importantes de México. Te puedo decir que le vendemos a los anunciantes, te puedo decir que a muchas agencias gubernamentales, te puedo decir que a casi todos los radiodifusores, y que el único radiodifusor que no nos compra es el señor Aguirre de Radio Centro. Y entonces se entenderá un poco mejor por qué ataca a INRA, ¿verdad? Decía Francisco Aguirre que tienes un presupuesto de 25 millones al año. Bueno, él creo que se refería a las ventas, ¿no? No sé muy bien, por eso te pregunto, porque yo supongo, y aquí estoy interpretando, que se quería comparar tu tamaño como empresa respecto a Ipsos, respecto a Nielsen, respecto a estos gigantes. Sí, ya sabes, es gente que siempre habla de los grandes internacionales, porque aquí en México somos pequeños. Estas son ideas muy acomplejadas de gente que no sabe ni de qué está hablando. Se refería a la facturación, y ahí es importante mencionar que nuestros estudios... ¿Pero tu facturación es de 25 millones? Son sindicados, son copatrocinados, es decir, nosotros no hacemos un estudio para un solo cliente. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el día que el cliente no le guste el estudio, pues no lo cancela, que es la práctica del señor Aguirre. Bueno, estamos en medio de una cruce de acusaciones de diferente tipo, ¿no? No son acusaciones, lo mío son hechos y los de él son dichos, que es muy distinto. No, yo me refería, bueno, a ver, sí, es un cruce de acusaciones y de señalamientos, porque tú estás diciendo que no sabe de radio y tiene como 50 años haciendo radio, y él dice que tú eres, pues, alguien que no es confiable. Es un cruce de acusaciones, Luis, ni modo que no. Pero las mías son un hecho. Bueno, él dirá lo mismo, ¿estás de acuerdo? Él dirá lo mismo. 30 años los ratings, y así se hicieron grandes. Los 5 anteriores directores de Radio Centro eran clientes asiduos de INRA. El único Aguirre que no nos ha comprado es el señor Francisco Aguirre, pero yo te puedo mencionar a Carlos Aguirre, a Adrián Aguirre, al ingeniero Solís, al ingeniero Rodríguez, al propio padre del señor Aguirre, que eran clientes de INRA durante 40 años. Y el señor Aguirre es el único que ahora no es cliente porque no le gusta que lo hagamos sindicado. Luis Mercader, hace rato, oyendo a Ipsos, hace rato con Carlos de Zúñiga, planteaba que a nivel internacional pues hay entes, y se refirió al ente estadounidense, que es un espacio público por ley, que se creó por ley, precisamente para revisar las mediciones de audiencia, los ratings y todo esto que involucra muchísimos elementos, y tan importante es el tema que es algo legal y público. Algo así debería ocurrir en México, y entonces entrar en una nueva dimensión, pues para que no quede lo que dice Mercader o lo que dice Aguirre o lo que dice Ipsos. Mira, el Consejo de Investigación de Medios aquí en México está en permanente contacto con Media Rating Council. O sea, es un organismo mexicano que está en contacto con el internacional. ¿De privados? El Media Rating Council es de Estados Unidos y es una mezcla de privado y, como mencionaba Carlos de Zúñiga, con ley. ¿Y el de acá? El de acá es privado, pero con normas específicas y en contacto permanente con el Media Rating Council. Pero ¿no valdría la pena la incorporación de una instancia pública que verifique que lo que los privados están haciendo es correcto? Bueno, ahí sí le tendríamos que preguntar a la gente que maneja la cuestión pública. No, te pregunto a ti como experiencia para finalmente agregar un elemento importante. Estamos en un cambio de gobierno, hay una iniciativa de ley, por cierto, que se llama Ley de Medios Libres, donde tiene varias cosas. Una de esas cosas involucra un tema como este. Bueno, nosotros no tendríamos ningún inconveniente, claro que sería bienvenido, pero te digo, no somos organismo público, no podemos decir sí o no, pero desde luego que sería bienvenido, no tendríamos problema ninguno. Bueno, pues ahí está lo que plantea INRA a través de su director general. Hemos escuchado a Ipsos, hemos escuchado a Francisco Aguirre, seguimos la entrevista que dio Juan Aguirre en Proceso, y el micrófono está abierto por si alguien más quiere participar de un tema que sinceramente creo que es muy importante y que ha generado pues ni siquiera es un debate estrictamente hablando como lo debería ser, pero aquí lo importante es escuchar directamente a los involucrados en la historia, en este caso de las mediciones. Y bueno, pues para cerrar, Luis Mercader, ¿qué me dirías? Bueno, mira, yo te diría que en realidad en México no estamos en pañales ni estamos confundidos, sino tenemos todos los elementos para hacer buena inversión publicitaria, y que se ha hecho así durante los últimos 20 años. Que el señor Aguirre lo que trata es de confundir, pero todos sabemos que los anunciantes, las centrales de medios y los publicistas hacen su inversión publicitaria, y si no, pregúntale a un Walmart, a una Comercial Mexicana o a un Soriana si le repercute en beneficios el anunciarse en radio o no.
todo el mundo sabemos que sí. O sea, es un hecho, no hay duda, ¿no? Y sabemos que INRA funciona, pues porque nos siguen comprando todos ellos, y durante los últimos 20 años, ¿eh? Así que nosotros no tenemos dudas. Las dudas y las confusiones son de él. Déjame cerrar, Luis Mercader, aunque tú planteas que la invitación que hace Francisco Aguirre de una auditoría es de mala fe, déjame recuperar de la forma en que lo dice y regreso para que me respondas sobre esto. Para llegar al fondo del tema es aplicar correctivos y que las principales instituciones, llámese a nivel privado o a nivel público, participen en una supervisión, en una auditoría, y que cada una de las encuestas o entrevistas que se hacen por parte de INRA, por parte de Nielsen, por parte de Ipsos, por parte de TGI, sean auditadas. Luis Mercader, de INRA, ¿qué dices? Pues mira, él dice que las encuestas, imagínate, Ipsos no hace encuestas, lo hace a través de un teléfono celular y una aplicación. En el caso de Nielsen, pues mira, en mayo del año pasado precisamente le reclamaron que él daba dinero para que la gente contestara a los diarios, que no eran encuestas, de Nielsen. Y él sabe todo esto perfectamente. ¿Por qué habla de las encuestas cuando él sabe que Nielsen usa diarios y el otro usa teléfonos celulares? El único que hace encuestas es INRA. Y que no nos dejamos influir, que por eso no nos quiere, eso es otra cosa. ¿Que no nos dejamos qué, dijiste? No los dejamos intervenir. O sea, no dejamos que un factor exógeno intervenga para modificar los ratings. Ese es el problema. Bueno, es que es exactamente lo contrario de lo que dicen ellos. Sí, no, es que yo tengo pruebas. El año pasado, en mayo, el señor se dedicó a dar dinero y a dar regalos para que votaran por su estación, ¿verdad? Y todos los demás grupos protestaron y sacaron un desplegado en todos los periódicos. Un desplegado que fue contestado con otro desplegado, con lo que llamó el reto Radio Centro, que recibió de respuesta el silencio, Luis. No, mira, el silencio no, y nosotros ya estamos en el procedimiento con el Consejo de Investigación de Medios de hacer esa norma que ya fue aprobada, ya fue revisada, ya fue aprobada y estamos solamente en la selección del auditor, ¿eh? Te puedo decir que en poco tiempo nosotros vamos a cumplir con la norma del Consejo de Investigación de Medios, que ya la hemos cumplido durante muchos años, pero como ahora hay una nueva norma, pues nos vamos a adaptar a esa nueva norma. ¿Y quién elige al auditor? Bueno, ahí sí tenemos que seleccionar a un auditor, pero obviamente tiene que estar alguien muy, muy calificado, ¿no? ¿Quién está por verse? Por ejemplo, el señor Aguirre. ¿Quién está por verse? Pero pregunto, ¿quién elige al auditor? ¿Cómo se elige? Bueno, ahí el Consejo de Investigación de Medios propone, y nosotros proponemos, y sobre eso se... Pero mira, en México no hay muchos que puedan hacer esta auditoría. Es un estudio bastante complejo y evidentemente sí estarían dentro de los que el propio señor Aguirre menciona. Las grandes empresotas, Ernst & Young y todos estos. Sí, solamente un Deloitte, un Ernst & Young, una UNAM, una universidad, un TEC de Monterrey, solamente ellos estarían capacitados de hacerlo. ¿Y eso va a ocurrir porque hay una nueva norma que obliga a eso? Así es, hay una norma eso que ya está en curso. Y esto ya estamos en el proceso de selección del auditor. O sea, esto es cuestión de meses. Déjame preguntarte de nuevo, ¿quiénes son los electores de este auditor entonces? Se propone, INRA propone y el Consejo de Emisión de Medios propone, los propios anunciantes y los propios centrales de medios y los agencias decidimos entre todos quién pudiera ser. Esto depende de las propuestas que nos han entregado y del análisis de las conveniencias de una y otra. Bueno, estaremos siguiendo de cerca este proceso. Luis Mercader, bueno, pues estaremos en contacto porque este asunto ha detonado de esta manera y vamos a ver hasta dónde llega el asunto. Gracias por tomar la comunicación y sigamos en contacto si me lo permites. No, al contrario, muchas gracias y reconozco la llamada. Gracias, Luis Mercader, director de INRA, y bueno, pues así está el tema.